Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Soy Aaron Velo, anfitrión del programa La Red Norte. Escucha las series bíblicas edificantes para tu vida que te ofrecemos todos los martes a las 3:30 de la tarde. Oramos que este programa sea de bendición para ti. La Red Norte, a través de esta, tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Servicios de traducción e interpretación profesionales y precisos. ¿Tiene usted cita en inmigración con un médico o un abogado y necesita un intérprete? ¿Necesita algún documento traducido como acta de nacimiento, matrimonio, artículo de periódico, carta, documentos legales e importantes? Jen Correa tiene la experiencia y amabilidad para ayudarle. Llame al 303-918-9347. 303-918-9347. Servicios de traducción e interpretación. Está para ayudarle. Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Feliz lunes para todos, bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor. Ese es nuestro eslogan y ese es nuestro propósito. Espero que haya tenido un excelente fin de semana, bendecido por sobre todas las cosas. Y hoy, como todos los lunes, tenemos que hablar acerca de la cultura, acerca de situaciones que estamos atravesando de manera especial como cristianos. Y hay cosas que quizá vengan pronto, otras que ya son una realidad y otras que son una realidad hace muchos años en algunas partes del mundo. El tema de hoy, la agenda militante contra el cristianismo. Agenda militante contra el cristianismo. Son tres cosas grandes. Es una agenda, es militante. ¿Y qué es realmente el cristianismo? Bueno, vamos a hablar de estas cosas. Vamos a mirar cuál es el resultado de algo que ocurrió en una enmienda a la Constitución hace algo más de 60 años atrás. Vamos a mirar todo eso en detalle y esto nos importa como iglesias, como familias, nos importa a cristianos e inclusive a no cristianos, porque de una manera también les afecta a ellos. 720-325-7282 es nuestro teléfono en la oficina y usted puede llamarnos en cualquier momento, claro, durante horarios de trabajo, se entiende. Y si es fuera de los horarios regulares de trabajo, mándenos un texto, deje un mensaje de voz y seguro que van a responderle desde la oficina. También usted puede, aún con más facilidad, si accede al correo electrónico, al email, enviarnos un email. Vaya a radiolared.net, dele clic donde dice contáctenos y envíenos su pregunta, su comentario, su saludo. Déjenos saber desde qué ciudad de Colorado nos escucha o nos ve, o desde qué lugar del mundo, si está viendo vía Facebook o YouTube. En YouTube nuestro canal es Radio La Red Denver, perdón. Y en Facebook es 1650 Radio La Red.
Lo del punto me salió porque estaba pensando en radiolared.net, que es el sitio en el internet. Cuando va a radiolared.net y hace clic en contáctenos, como dije, nos puede enviar un correo. Pero también en radiolared.net usted va a ver nuestros videos y va a escuchar los podcasts, que son las grabaciones de este programa, el audio de las grabaciones. También ahí va a tener los enlaces a otros tipos de plataformas desde las cuales puede usted escuchar el programa. ¿Ya ha bajado la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente? Espero que sí, porque ya la anterior no va a funcionar más y entonces tiene que bajar la de Radio La Red. Es bien fácil hacerlo, es gratuito, así que vaya a la tienda de aplicaciones que quizá ha bajado a su teléfono y va a encontrar Radio La Red Denver. Nunca se olvide de la palabra Denver, eso es indispensable. Entonces va a ver nuestro logo, es bien fácil de ubicarlo y va a reconocer todos nuestros programas. Así que esperamos que lo pueda hacer prontito, es gratis y así usted lo puede escuchar en cualquier lugar, no se pierde nunca ninguno de nuestros programas. Otra vez queremos hablar hoy acerca de la agenda militante contra el cristianismo. Le dije hay 3 cosas allí, agenda militante y cristianismo. Bueno, ¿qué es una agenda? Una agenda en este caso no es un calendario. En algunos países también se usa la palabra agenda como un sinónimo del calendario. Voy a mirar mi agenda, a ver qué actividades tengo en el calendario. Bueno, en este caso, en el uso de español de la palabra agenda, es la idea de hay un propósito, hay algo que se trama, algo que se está planeando, y esa es la primera palabra, agenda. Militante tiene mucho sentido o mucho que ver con la palabra militar. Ahora, no estamos diciendo con eso que hay una agenda de parte de las fuerzas militares, sino militante en este caso significa hay gente que se ha propuesto luchar en contra del cristianismo, ha puesto recursos, pone recursos de mucho dinero en contra nuestra, pone recursos de gente, emplea gente y está en todos los medios posibles de comunicación, en las artes, en Hollywood, y entonces son militantes, es decir, militan, es alguien que está proactivamente trabajando en pro de algo, en este caso en contra del cristianismo. Ahora, cristianismo es la tercera palabra para definir. Bueno, hay muchas cosas que son llamadas cristianismo que no son cristianismo, pero entran en el mapa de las religiones cristianas, de la religión cristiana entre religiones del mundo, y en realidad son sectas, no es realmente un cristianismo bíblico, tiene el nombre nada más, pero en realidad también les afecta. Y si vamos a decir los defendemos, bueno, no defendemos lo que creen, pero sí defendemos el hecho de que estamos en un país libre. Y eso implica que tienen derechos. Y entonces hoy estamos hablando acerca de la agenda militante contra el cristianismo. Y yo sé que eso es un término muy generalizado y mal usado, pero lo vamos a usar a fines del programa de hoy. Este asunto que hay de esta agenda militante contra el cristianismo, no vaya a creer usted, amigo oyente o televidente, que es algo nuevo o que de la noche a la mañana llegamos a esta situación. En primer lugar, quiero decirle que el silencio tiene un precio y siempre es un precio muy caro. Se nos cuenta la historia de la Segunda Guerra Mundial, se nos cuenta la historia de Hitler, otras historias, donde los cristianos, si bien no todos, una gran masa de ellos permanecieron en silencio. ¿Cuál fue el costo? El precio que pagaron: el comunismo, el marxismo, el cerrarles las iglesias, la persecución, la muerte de 6 o más millones de judíos. Hay otros factores que tendríamos que considerar, pero en realidad el silencio de la iglesia en general, el no creer que podían entrar en una persecución, el no querer meterse, en realidad produjo mucho problema. Hoy en día todavía existe
ese asunto, nosotros tenemos aquí, especialmente con los temas de los lunes, algún que otro oyente que de vez en cuando nos dice, no se metan en política, no hablen de esas cosas, pero tenemos que hablar. No estamos metiéndonos en política, eso significa, meterse en política significa, si yo les dijese, a ver, voy a comenzar un nuevo partido político, ¿cuántos van a votar por mí? No estamos en eso, no es el propósito. No creo que la iglesia tenga que meterse en una cosa así. Eso es algo diferente, separado de la política. Sin embargo, en la Biblia habla mucho de política, no de partidos políticos, pero habla de política, que hay muchos textos que yo le podría mostrar, especialmente en el Antiguo Testamento y algunos en el Nuevo Testamento, donde vemos que hay situaciones que eran netamente religiosas, pero también políticas. Entonces, no está prohibido para los cristianos hablar de política, del gobierno, de situaciones que ocurren, de leyes que aprueba el Senado o que no aprueba el Senado, o cuando vienen los tiempos de las elecciones. Hemos tenido un mal concepto de lo que una ley, y la voy a explicar después en el segundo segmento, lo que una ley, la enmienda de Johnson, significa. Hemos estado atrapados por muchos años, los pastores inclusive, hemos estado convencidos de que hay una ley que dice que no podemos hablar de política, o el IRS nos cierra las iglesias o nos quita la incorporación legal como 501.3. Momento, vamos a mirar si eso es cierto. De 501c3 o 501c3 sí es cierto, pero vamos a ver si las restricciones son como nos han tratado de convencer, o eso fue algo que en realidad quedó un poquitito escondido sin explicación a propósito. Yo creo que sí, le voy a decir por qué después. Pero en primer lugar recordarle, hoy en día nos quejamos de esta especie de persecución que quiere venir, que ya en algunos lugares se ha manifestado. Hay un ataque, hay una agenda, pero uno tiene que pensar, ¿no tendremos en parte la culpa? Yo creo que en parte sí, por lo que acabo de decir. Hemos caído en la trampa de la ignorancia, o sin investigar realmente qué dice X enmienda como la que mencioné, y se nos ha convencido de que no podemos hablar de estos temas. Vamos a ver dónde están los límites, pero vamos a hablar también de dónde están las libertades para hablar de estas cosas. ¿Ok? ¿Y por qué lo hablamos aquí también en Viva Mejor? En 3 minutos vamos a hacer eso después de esta primera pausa comercial. Antes les recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros. 720-325-7282 es el teléfono en la oficina. No es un teléfono de cabina, usted no va a hablar conmigo, va a hablar con alguien de la oficina. Puede dejar ahí el mensaje, el comentario. Si no le atienden, puede dejarlo en un texto o vía voicemail, ¿ok? Mensaje de voz. Pero hoy estamos hablando acerca de la agenda militante contra el cristianismo. Quédese con nosotros y ya volvemos. ...1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. Hola, te habla Marta Cáceres, y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12:30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red. Te esperamos.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en 2 versiones y compartimos un poco de música, en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hoy, en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Así es, y tema de actualidad del día de hoy, como todos los lunes, tiene que ver con la cultura, con lo que está ocurriendo en nuestro país y yo creo que también alrededor del mundo. Se está tratando de silenciar a los cristianos, esa es una realidad, no es una teoría, no es una opinión de este servidor, realmente es lo que está ocurriendo. Entonces tenemos que con más razón hablar acerca de estas cosas y le hemos titulado al tema de hoy la agenda militante contra el cristianismo. Y yo le dije, el silencio tiene un costo y generalmente el costo es caro, hay un precio que pagar. Entonces dijimos en el segmento anterior, nuestro primer segmento, que lo que estamos viviendo no es el resultado de algo que ocurrió de golpe, sino que esto es algo que tiene años, que se fue gestando y ahora ha llegado el momento donde lo estamos viviendo cada vez más fuerte. Cada vez significa que lo venimos viviendo ya por muchos años, pero cada vez es más evidente y tiene menos resistencia. Gradualmente ha ocurrido esto y yo le dije que iba a hablarle acerca de la enmienda Johnson, porque es algo que los pastores hemos por muchos años o ignorado o no ignorado, pero le hemos tenido miedo por no querer meternos en averiguar qué significa. La enmienda Johnson ocurrió en 1954. Fue aprobada por el Congreso. Y lo que declara la enmienda, o lo que declaraba la enmienda Johnson, es que las organizaciones sin fines de lucro, es decir, sin propósito de hacer dinero, y específicamente estaba pensándose en iglesias y organizaciones cristianas que tienen esta nominación 501c3 o 501c3, no podían, según esta enmienda Johnson en 1954, dice, no podían hablar a favor de ningún candidato político. Ahora, ¿realmente fue así? Eso fue algo que quedó de alguna forma olvidado, no se cuestionó, no se investigó exactamente qué es lo que dice esa enmienda, y lo que logró fue justamente que se restringiese la libertad de expresión de iglesias cristianas y de ministerios cristianos, y produjo tal confusión y tal ignorancia o falta de información o desinformación sobre qué es lo que realmente esa ley dice, que lo que hicieron muchos líderes americanos aquí, y americanos no digo solamente anglosajones, estoy hablando de orientales, negros, hispanos, latinos,
en general el clero, por decir así, los clérigos, lo que hicieron fue, se autocensuraron. Me gustó lo que dice un autor así, se autocensuraron, es decir, innecesariamente optaron por decidir que, la ley nos prohíbe a partir de hoy lo que hasta hace tiempo atrás, 1954, estamos hablando, los pastores hacían desde el púlpito. Cuando llegaban las elecciones, los pastores con toda libertad no le decían a su congregación vote por este o no vote por el otro, pero sí decían este candidato tiene estas ideas que son bíblicas o este tiene estas que son antibíblicas, y con toda libertad estaba hablando acerca de los candidatos y podía participar en la vida civil como un líder de la comunidad que era. Cuando vino la enmienda Johnson se hizo de una manera clandestina, ya hemos escuchado eso otras veces, y entonces hubo, a propósito, yo creo, bastante cosa escondida y confusión. Entonces los líderes religiosos de aquellos años 50 optaron por entender que no debían hablar más de asuntos políticos y ellos mismos se crearon una autocensura, y después fuimos descubriendo que eso fue innecesario. Y eso se descubrió en los últimos 2-3 años atrás. Entonces yo quiero leerles un poquito un extracto de un libro que en un capítulo habla de la separación del cristianismo y el Estado. Y el libro se llama El costo de nuestro silencio. Y dice este libro textualmente: el demócrata de Texas, Lyndon B. Johnson, era un político poderoso que se postulaba para la reelección como senador. Pero dos grupos anticomunistas y exentos de impuestos se oponían a él y distribuían literatura durante las campañas. Se puso en contacto con el Servicio de Impuestos Internos, es decir, el IRS, y descubrió que la actividad del grupo era legal, por lo que Lyndon Johnson buscó otras opciones para combatir a estos grupos. Johnson apareció astutamente, dice el libro, en pleno Senado el 2 de julio de 1954 y ofreció su enmienda a un enorme proyecto de ley pendiente de reforma del Código Tributario. Se suponía que el proyecto de ley modernizaría el Código Fiscal, dice este documento. Los registros indican una ausencia de audiencias del comité sobre la enmienda. ¿Me sigue, no? No se llevó a cabo ningún análisis legislativo para examinar el efecto que tendrían el proyecto de ley y la enmienda, particularmente en las iglesias, qué efecto tendrían, y en otras organizaciones religiosas. La enmienda fue creada simplemente para proteger al señor Johnson. Bueno, dice el documento que la enmienda Johnson fue aprobada por el Congreso como una enmienda a la sección 501C3 del Código Tributario Federal, que establece que las entidades que están exentas de impuesto federal sobre la renta no pueden, y acaban las comillas literales de la ley, no pueden participar o intervenir en, incluida la publicación o distribución de declaraciones, cualquier campaña política a favor o en contra de cualquier candidato a un cargo público. Ahora, toda ley necesita ser estudiada para que pueda interpretarse correctamente. Ahora, la izquierda sigue usando hoy sus pezuñas, sus artimañas, para intimidarnos a los pastores, y lo hacen desde los años 50, estamos en el 2021, lo hacen para intimidarnos a los pastores cristianos y a grupos, inclusive a veces hasta no cristianos, pero el ataque es más al cristianismo, con amenazas. Si ustedes hablan de política desde el púlpito, vamos a cancelar su 501c3. No van a ser más una asociación sin fines de lucro, van a tener que pagar impuestos como si fuera una empresa que está creada para crear dinero, y la iglesia no está creada para eso. Entonces hay amenazas de perder esa condición de organización sin fines de lucro. Si uno se atreve a hablar sobre la Biblia, lo que la Biblia dice en cuanto a temas culturales, a políticas fiscales, a políticas sociales, y entonces se creó esa idea falsa, pero hasta abogados
en algunos casos la creyeron, y entonces cuando venían algunas elecciones y durante todo ese tiempo, y los pastores decían no, lo que se está tratando de proponer como ley en el Senado, o lo que el presidente de ese momento está queriendo presentar como bajo su poder ejecutivo, es antibíblico, y decían no, usted no puede hablar de eso, pastor, porque si lo habla le vamos a tener que quitar a su iglesia la exención de impuestos. Y momento, ¿dice realmente eso la enmienda Johnson? Entonces vamos a mirar lo que dice un asesor legal, porque yo no soy asesor legal. El señor Eric Stanley, que es un asesor legal autorizado y es un autor y trabaja en la organización Alliance Defense Fund, explicó esto desde la perspectiva legal. Él dice: la enmienda Johnson fue un proyecto de ley que se insertó en el Código Tributario a través de acuerdos clandestinos hechos por un poderoso senador, Johnson, que buscaba la reelección a cualquier costo. Ahora recuerde, esta no es mi opinión del pastor Catarizano. Este es Eric Stanley. Usted lo puede buscar en internet, autor y asesor legal senior de Alliance Defense Fund. Y él dice entonces, repito, la enmienda Johnson fue un proyecto de ley que se insertó en el Código Tributario a través de acuerdos clandestinos hechos por un poderoso senador que buscaba la reelección a cualquier costo. Resultado: como resultado del proyecto de ley, se ha pisoteado la libertad de expresión y el libre ejercicio de la religión. ¿Okay? Esto es lo que Eric Stanley, asesor legal, dice. ¿Okay? Se ha pisoteado la libertad de expresión y el libre ejercicio de la religión. Continúa diciendo en el documento: hemos crecido con una generación de feligreses, o sea, miembros de diferentes iglesias, que creen que es ilegal que su pastor se dirija a los candidatos y a las elecciones a la luz de las Escrituras, de la Biblia, o la doctrina de la iglesia, cuando no hay una justificación válida para creer eso. En otras palabras, la enmienda Johnson no nos prohíbe, a mí como pastor y a ninguno de mis compañeros pastores en toda parte del país, Estados Unidos, no nos prohíben que hablemos acerca de un candidato político. No lo prohíbe. Ni que hablemos acerca de las elecciones, o cómo está haciendo las elecciones, o cuál es su agenda. No hay tal prohibición. No hay tal prohibición. Pero nos han hecho creer que esa prohibición existe, y entonces hay gente en las iglesias que dicen: pastor, usted no puede hablar de política. ¿Quién le dijo que no? O usted no puede hablar de tal candidato o tal candidata. ¿Quién le dijo a usted que no? La ley dice, no es lo que la ley dice. Pero a propósito se hacen a veces estas leyes o enmiendas, y se hacen así, de esta manera, clandestinamente, como dice este abogado y Eric Stanley. Entonces la gente llega a creer algo como si fuese verdad, y no es, mis amigos. Y hace unos 2-3 años atrás finalmente salió a la luz lo que tenía que salir a la luz. No es cierto que no podemos hablar de política. Más adelante vamos a hablar acerca de cuáles son los límites. Algunos ya los mencioné en el segmento anterior. Así que quédese con nosotros. Después de esta pausa vamos a ir al tercer segmento y vamos a continuar hablando acerca de la agenda en contra del cristianismo. Ya volvemos. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo
trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto, y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155, 303-696-9155. Te saludan Kevin y Leti Villa. Atención adolescente, te invitamos a escucharnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red, donde platicamos temas acerca de lo que creemos de acuerdo a la Biblia y cómo se aplica en todas las áreas de nuestras vidas. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día. Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. En VT Plumbing queremos agradecerles por este mes de apoyo. En VT Plumbing estamos a sus órdenes. Instalamos y reemplazamos toilets, water heaters, faucets, tinas, showers, garbage disposals, dishwashers y más. Los estimados son gratis. Llámenos hoy, 720-937-4498. 720-937-4498. Ah, y recuerde, no acepte imitaciones. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor. En el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Bienvenidos otra vez. Estamos en este tercer segmento hablando más acerca de la agenda militante contra el cristianismo. Qué pena, nunca yo pensé que en Estados Unidos íbamos a llegar a hablar de este tema, al menos en mi tiempo de vida, y sin embargo sí, ya estamos aquí. Y yo estaba hablando de la enmienda de Lyndon Johnson en el año 1954. Qué astuto el hombre, ¿verdad? Él quiso hacer callar a sus enemigos, primariamente a conservadores en su época, no iglesias, pero primariamente a conservadores que tenían sus organizaciones sin fines de lucro y por lo tanto estaban exentas del impuesto de renta de la IRS. Y él buscó la manera de hacerlos callar para que no se metiesen en su campaña política y hablasen en contra de él. Pero eso es la naturaleza de cualquier campaña política. No hay un solo candidato. En cualquier democracia tiene que haber dos o más o muchos candidatos y eso es parte de la libre expresión y da a todos nosotros como ciudadanos, como habitantes de este país, la posibilidad de estudiar las diferentes plataformas, las diferentes personas y personajes, ¿no es cierto?, que tienen sus puntos de vista y no hay por qué callarlos, hay que escuchar inteligentemente todo lo que cada uno tiene para decir. Fíjese cómo se han ido degenerando las cosas. Si usted mira en televisión una sesión del Senado, del Congreso, el día de hoy, es una vergüenza, es realmente una vergüenza cómo se tratan, pero no me refiero a cómo se tratan en que discuten o gritan, sino, bueno, eso siempre ocurrió de alguna manera. Me refiero a cómo se trata de matar el carácter moral de otra persona, cómo se hace callar a la gente.
YouTube, Facebook no ayudan tampoco, porque pues censuran a cualquiera que quiera decir algo en contra del candidato favorito de ellos. Entonces buscan ahí una palabra clave o algo y buscan la excusa para decir lo que están diciendo hoy día. Esto crea violencia, esto crea terrorismo, esto crea... Bueno, no, realmente, esto crea un diálogo y aunque esté mal y la manera en que se habla, estamos en un país libre y hay que poder hablar. Si usted me pregunta, pero Pastor Daniel, ¿usted está de acuerdo con que un comunista esté en un debate político con un conservador o con un independiente? Por supuesto que estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con la política y la plataforma y el punto de vista en nada de los comunistas, ni siquiera una sola cosa, pero tiene la libertad de expresar lo que cree y tiene la libertad de tratar de convencer a todo Estados Unidos si le es posible. Eso es un país libre. Esto es los Estados Unidos de América, no es Rusia, no es lo que fueron los países anteriormente y todavía en algunos países donde usted nunca podría hacer una cosa así. No sé por qué hay movimientos que quieren llegar a algo así. No tienen idea de lo que es, como decíamos el otro día, vivir en un país de esa naturaleza. Pero bueno, con la famosa enmienda de Lyndon Johnson en 1954, muchos pastores de aquella época tuvieron miedo, ignoraban realmente hasta dónde alcanzaba la ley y dijeron no queremos que cierren, por supuesto, las iglesias o que se puede llegar a perder el estatus de sin fines de lucro. Y eso es importante porque uno piensa, ¿por qué tenemos que pagar al gobierno impuestos sobre qué ganancia? No hay ninguna ganancia. Usted dice, bueno, pero se recogen diezmos, ofrendas, donaciones. Sí, pero no es una empresa donde se está cobrando por un servicio. Se recoge eso para sostener el personal, sostener los edificios, enviar misioneros, comprar recursos, pagar la luz, el agua, el gas. Pero no es como una empresa. Si usted o yo tenemos una empresa, es justo pagar un porcentaje al gobierno como impuesto, porque estamos generando dinero, estamos haciendo, como decimos aquí, dinero, no la maquinita de hacer dinero, ¿no? Le digo a los que están viendo otros países, sino estamos, creo que todos entendemos, saliendo a trabajar y tal vez tenemos nuestra empresa y aún si no la tenemos y somos empleados obreros, es justo que paguemos impuestos. Lo que a veces no es justo es la cantidad o cosas así, pero es justo que paguemos impuestos. Pero para una iglesia o una organización sin fines de lucro, una organización que no tiene como propósito la ganancia de dinero o simplemente junta el dinero y lo usa, pero no está haciendo un negocio del asunto, bueno, gracias a Dios aquí en Estados Unidos existe esta ley. Entonces Johnson originalmente parece que lo hizo para que otros candidatos o partidos políticos, especialmente conservadores, no pudieran promover literatura, folletos, cosas en contra de él. Pero al mismo tiempo estaban las iglesias de por medio, porque bajo 501c3, bajo esa ley no es exclusiva para las iglesias. Hay otras organizaciones no religiosas que están en una categoría similar o así, igual inclusive, que son organizaciones sin fines de lucro porque son de prestaciones de salud social, o de salud mejor dicho, no social, sino de salud. Hay clínicas, hay ciertos hospitales, hay organizaciones de educación, y todos ellos no tienen, igual que una iglesia, propósito de, como un negocio, una empresa, realmente trabajar por la ganancia del dinero, sino que se maneja dinero para poder llevar adelante los servicios que se ofrecen. Entonces, políticamente también han habido y hay organizaciones sin fines de lucro cuyo propósito existe o cuyo propósito es existir para promover ciertos ideales, ciertas ideologías. Bueno, a Johnson no le gustó eso, entonces lamentablemente lo que hizo fue esta enmienda y los pastores fueron silenciados en aquella época, pero prácticamente entendemos hoy que escogieron
por ignorancia o por miedo, ignorancia de la ley o miedo, pero escogieron una autocensura. Ellos mismos se provocaron una censura que la ley no estaba así directamente, abruptamente produciendo. Ahora, podríamos pensar que entonces esta ley de Lyndon B. Johnson no solamente silenció a las iglesias, en realidad ha producido que algunas organizaciones e inclusive algunas iglesias liberales se hayan transformado directa o indirectamente en lo que algunos llaman agentes del Estado. Entonces, piensa en los sindicatos, piensa en iglesias liberales, donde cuestionan la Biblia o la deidad de Cristo y cosas así. Piensen en organizaciones de tendencia izquierdista. Ellos, ¿cuándo fue la última vez que usted vio que ellos tienen un problema con el gobierno o con el IRS específicamente? Por algo que ellos han dicho o declarado. Casi nunca. Porque esos lugares, esas organizaciones mencionadas, es extraño que digan algo en contra del gobierno de turno, cualquiera sea en ese momento. Sí, generalmente dicen en contra de gobiernos de tendencia más conservadora, pero ¿por qué se les ha permitido? Hablan tanto en contra de organizaciones de tendencia más tradicional o conservadora, y sin embargo no se les ha hecho o dicho nada cuando esas organizaciones, también 501.3 en algunos casos, se han puesto en contra de candidatos conservadores. Pues, ¿por qué no les han dicho nada? Bueno, evidentemente están del lado del izquierdismo. Entonces, el IRS realmente tiene que ser una organización neutral, como todo ministerio o organización del gobierno, más allá de qué administración, qué presidente esté en el momento, si son demócratas o republicanos o independientes o el Partido Verde o lo que sea. Las instituciones dentro del gobierno, como en este caso lo de impuestos, en realidad tienen que mantenerse a un lado de lo que es político. Pero como vemos, lamentablemente son agencias partidistas hoy en día. Y entonces, es triste decirlo, porque es Estados Unidos, pero ya se han transformado muchos de esos ministerios del gobierno en agencias partidistas. Entonces, generalmente en contra de filosofías conservadoras, ni que hablar bíblicas, y las iglesias, y siempre andan atentos o buscando a ver qué pueden hacer para de alguna manera callar la boca de aquellos que van a denunciar sus males, que los males morales, o no nos vamos a meter en la política en cuanto a cómo se debe hacer una cosa o la otra. Eso es una ciencia política, pero y de todas maneras podemos expresar nuestra opinión al respecto, aunque aun si fuera una expresión ignorante de lo que estamos diciendo, tenemos la libertad. Pero la idea es tratar de callarnos. Ya volvemos. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7:30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar el programa Historias de Vida, donde usted escuchará la historia de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. Aquí, en su estación de radio amiga, Radio La Red. Le esperamos. Dino's Locksmith,
disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarles a escuchar el programa A Solas con Dios. Todos los días a las 6:45 de la mañana, aquí, en su estación de radio cristiana, Radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de comenzar las actividades diarias. Los espero todos los días a las 6:45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. Una de las preguntas que me hacen a menudo en nuestras conferencias es esta: ¿por qué decimos que perdonamos, pero cuando recordamos lo que nos hicieron, entonces vuelven el dolor y la lástima aún después de tanto tiempo? Es una pregunta muy interesante. Las heridas que duelen posiblemente aún no han sido sanadas o, como ocurre en algunos casos, duelen porque se ha provocado más dolor sobre esa herida. Es el caso, por ejemplo, del cónyuge que ha perdonado una infidelidad y de pronto vuelve a ser engañado. Es normal que ahora le cueste volver a perdonar, sin embargo, es posible. En una ocasión el apóstol Pedro le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Hasta 7? Jesús le respondió: hasta 70 veces 7. En otras palabras, siempre. Jesús no estaba exigiéndole a Pedro que perdonase con sus fuerzas humanas, sino con el poder que Dios da a aquellos que le conocen personalmente. La Biblia dice que todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para nosotros, pero depende de nuestra actitud. Si decidimos obedecer y confiar en el poder que Dios da, entonces lograremos cosas que de otra manera serían imposibles. Si decidimos no obedecer, seguiremos atrapados en el dolor, en el rencor y en todas sus consecuencias espirituales, emocionales y físicas. Decida perdonar. Soy Daniel Catarizano compartiéndole algunos consejos para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Hoy, en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Así es, y hablando de temas de actualidad, estamos hoy con el tema de la persecución realmente, porque estamos considerando la agenda militante contra el cristianismo. Un problema no solo aquí en los Estados Unidos, que vemos que cada vez es una realidad más concreta, pero ¿qué tal me dice usted de lo que está pasando alrededor del mundo? No sé qué tan actualizado usted está con esto, pero yo recibo correos electrónicos de organizaciones, no de todas, sino de algunas en especial, que nos hablan de la persecución del cristianismo en países, por ejemplo, donde el Islam es radical y es la religión oficial de esos países. Constantemente los decapitan, los ametrallan, los ahogan, hacen todo tipo de cosas. Y yo pienso, ¿estamos hablando acerca de esto? Bueno, nosotros aquí sí, por lo menos en Radio La Red, estamos a veces abordando el tema. Quizá usted reciba en algún momento, como a mí pasa a mí, emails, correos donde dice: firme esta petición que vamos a presentar al Senado para que el gobierno de Estados Unidos ejerza su fuerza política mundial para, en la organización de, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, se hable de esto y se trate de frenar la persecución. Ahora, yo no sé si usted dice, no, a mí eso no me importa, y borra el email. Yo le recomendaría que no haga eso, porque entonces cada vez se crea más. Usted no se compromete personalmente, en absoluto, con firmar, que no importa cuál sea su situación aquí en el país, porque lo que se hace es tratar de juntar firmas de personas que de todo el mundo nos interesa la persecución de nuestros hermanos en Cristo.
Bill Warner es un autor que escribió un artículo en una revista o en una publicación que se llama The American Thinker, pensador americano. Y él habló acerca de esto, y habla en ese artículo acerca de las persecuciones contra los cristianos en países, en naciones islámicas. Y él dice que los pastores aquí tenemos que, no solo pastores, líderes en general, tenemos que hablar acerca de lo que hacen los yihadistas musulmanes que siguen la doctrina islámica del yihad contra los cristianos, de acuerdo a lo que ellos siguen en el Corán, en el Sira y en el Hadith. Ahora, no todos los musulmanes piensan eso o aprueban lo que hacen estas personas, este grupo de yihad, pero hay que hablar de estas cosas, especialmente con la plataforma que tenemos en un país libre, porque este señor Warner, en su artículo en American Thinker, él dice que las iglesias y los pastores nos hemos sentido muy cómodos operando nuestras iglesias aquí en los Estados Unidos como instituciones, y lo somos legalmente, con este código 501c3 o 501c3, y ellos piensan, bueno, como aquí en Estados Unidos estamos tan lejos geográficamente de esas naciones yihadistas o musulmanes con el yihad, y como estamos cómodos, ¿verdad? Tenemos nuestros locales o nuestros templos, compramos o rentamos, no importa, pero estamos cómodos. Tenemos calefacción, tenemos aire acondicionado, tenemos nuestros vehículos, carros para llegar. En otros lugares pues siempre hay, como Chicago, New York, LA, hay medios públicos para llegar. En fin, no es un sacrificio asistir a los servicios de una iglesia aquí. Pero nuestros hermanos y hermanas en otros países, especialmente en países donde está el Islam radical, mueren todos los días. Y nosotros no podemos mirar desde lejos y decir, vamos a orar por ellos. Eso es muy piadoso y más vale que oremos por ellos, pero ¿nada más podemos hacer? Pues sí podemos. Y tenemos que a veces firmar, ¿no es cierto?, esas peticiones, porque sí se presentan al Senado, al Congreso, y ellos tienen el poder de hacer que se hablen en estas organizaciones mundiales, y hay penalidades que estas organizaciones o naciones hacen también en contra de países que persiguen y matan a cristianos. No tienen por qué estar recibiendo dinero, subvención de otros países para muchas cosas, cuando en realidad están matando a sus propios conciudadanos, porque esos países matan a su propia gente. También pueden matar a usted o a mí si vamos y predicamos el Evangelio y somos extranjeros, pero a ellos, entre ellos no hay problema, sencillamente los matan. Ahora usted dice, bueno, pero pastor, eso es un problema de ese país, que lo arregle ese país. No se puede pensar así. Así piensa una persona que no está realmente mirando la realidad, porque ¿qué pasaría si eso ocurriese aquí? Usted lo vería de otra forma. Entonces, como van las cosas en el mundo y la interconexión que tenemos por el asunto del globalismo, aunque no estemos a favor del globalismo, el mundo está interconectado, y lo que sucede en uno o más países repercute en otros países. Pero aún más allá de todo eso, aun si no tuviésemos los medios de comunicación tan rápidos que tenemos hoy en día para enterarnos de estas cosas, el solo hecho de saber que tenemos personas con quienes vamos a estar en el cielo juntos, y es un honor que estén dando su vida por Cristo, pero humanamente hablando, no significa que nosotros estemos callados y digamos, bueno, esto es parte de lo que el Señor profetizó, que vendría persecución, y lo dejamos ahí. No, hay cosas que podemos y debemos, yo entiendo, hacer, y entonces tenemos que mostrar nuestra preocupación, nuestro disgusto, porque no se haga nada. Nuestro país, que es un baluarte de la libertad
y que tantos millones de personas emigran aquí para tener libertad, y nosotros como cristianos estamos en silencio por la persecución que hay en otros países contra cristianos. No podemos hacer eso. Creo que en parte eso nos ha llevado a tener también silencio aquí dentro de los Estados Unidos, y especialmente pastores de iglesias muy grandes, en general, ¿verdad? No estamos hablando de pastor hispano, latino, todos nosotros vamos a meterlos en el mismo paquete, somos líderes, y quizá hemos estado muchos años callados, o se ha tratado la iglesia como una organización corporativa, como dice este señor, donde yo estaba pues refiriéndome a ese artículo, ¿no? Este señor Warner. Y claro, es fácil, estamos cómodos, pero tenemos que estar de acuerdo en pensar, bueno, ¿qué pasaría si se nos revocase el estatuto, el beneficio de 501c3? ¿Seguiríamos operando o no seguiríamos operando? Por empezar, no hay una ley en este momento que dijera lo van a perder. Si hablan de política, cuidado porque eso es mentira. Lo que no podemos hacer es un partido político así, pero hasta donde yo entiendo, puedo estar equivocado, pero hasta donde he leído no, esa es la parte donde no tenemos que hacer, pero y tampoco, o también mejor dicho, recuerde que la famosa separación de iglesia y Estado aquí en los Estados Unidos no es lo que muchos de ustedes piensan, o lo que nos han hecho pensar a muchos por muchos años. Eso es que el propósito de que vaya a la Constitución, el gobierno no, y yo la tengo acá la Constitución, mire, en el estudio, para los que están viendo en video o YouTube, la Constitución claramente dice que el gobierno no puede establecer una religión oficial, ni que el gobierno puede decirle a la iglesia cómo adorar a Dios o lo que puede o no puede hacer. Eso es el punto de la separación de iglesia y Estado. Muchos cristianos, lamentablemente, hermanos nuestros, han interpretado separación de iglesia y Estado como, nosotros no podemos hablar de política. Y los medios de comunicación, periodistas, comentaristas, políticos, artistas, saben muchas veces de nuestra ignorancia, entonces aprovechan, decir, no, usted no puede hablar. ¿Quién le dijo que no puedo hablar de esto? El gobierno no debe meterse con la iglesia. La iglesia es otra jurisdicción. Y usted lo tiene ahí en la Constitución, tranquilamente ahí está. Entonces uno, claro, usa abogados y tiene todas las aseguranzas y cuestiones que tiene que tener, porque vivimos en un mundo tan corrupto, tan corrompido, que el asunto es tratar de crear confusión, ignorancia, como con esta ley de Lyndon Johnson, esta enmienda. Entonces nosotros tenemos que abordar estos temas, la persecución a nivel mundial, la persecución aquí en los Estados Unidos. Hay una guerra cultural en contra, hay una agenda militante en contra nuestro, cada día es más clara, y hoy en día muchos hermanos y hermanas en Cristo, u otros que no son cristianos, pero les va a afectar también, porque es una lucha en realidad en contra de la religión en general, y particularmente el cristianismo. Pero si usted es miembro de una secta, o no es miembro de una iglesia cristiana, o dice yo soy miembro de otra religión, que no tiene nada que ver con todo lo que usted dice, mire, le va a tocar. Entonces conviene que no se ponga en contra de esto, conviene que preste atención. Y no solamente le va a tocar a iglesias o sinagogas o templos, también eso va a ir para instituciones religiosas. Usted observe el ataque que hay en este momento con el tema de hospitales que deciden, no, aquí no se va a hacer un aborto. O clínicas dicen, no, aquí no se va a hacer un aborto. Ha pasado no hace mucho tiempo atrás con una organización de monjas católicas que ganaron el caso, pero wow, eso fue un dolor de cabeza y de dinero y de tiempo, donde se les prácticamente obligaba a que aceptasen algo que incluía la cuestión del aborto, y ellas decían, no, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Lo mismo nos pasa a nosotros como cristianos, pero si uno queda callado, no dice nada, no busca defenderse, no comprende estas cosas, es bien fácil que nos vayan metiendo cada vez más, nos van enredando cada vez más en una situación. Pero estas cosas que ocurren y que les menciono, que han hecho y hacen noticia todos los días, son la demostración bien clara de que hay una agenda militante, de que hay atrás algo preparado que ya está en camino.
no es una teoría, no es una teoría de conspiración como ellos quieren decirle que hay. Realmente hay algo muy organizado. ¿Ok? Cuando regresemos vamos a hablar más acerca de este tema. Espero que le importe, por favor. Ya regresamos. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número 303-810-6761. Dios los bendiga. Los jóvenes de la red. Hola, somos Aarón y Kimberly Velo y te invitamos a escuchar todos los viernes a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche el programa Los jóvenes de la red. Tocamos temas de la Biblia que te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. No te lo puedes perder. Aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde. Desarrollamos series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán a conocerle más a Él. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. One Way Towing le ofrece servicio de remolque y le ofrece un precio justo por el vehículo del que usted ha pensado deshacerse, con título o sin título y en cualquier condición. Llame a Elmer de One Way Towing, quien le atiende completamente bilingüe al 303-710-4492, 303-710-4492. Visítenos en Facebook a Vivir Mejor Radio. Muy bien, bienvenidos a nuestro quinto segmento. Entramos en la segunda hora del programa de hoy. Y ¿cuántos de ustedes sabían que hoy en día un promedio de porcentaje de cuántos cristianos votan en Estados Unidos es alrededor de un 25%? ¿No le parece triste? A mí sí. Pero ¿por qué es tan bajo el porcentaje, siendo que hay muchos millones hay de cristianos, o que por lo menos dicen que son cristianos, tienen ciertos valores allí, y por qué solamente un promedio del 25%? Ha aumentado un poquito en algún momento, ha bajado otra vez, pero ¿por qué sigue siendo un porcentaje tan bajo? Yo creo que en parte ha sido porque muchos cristianos han asumido de una manera errónea, claro, que lo de votar es un proceso que no le corresponde a cristianos o no es bíblico, no es tan importante. Yo recuerdo hasta una vez con un pastor en Texas, ¿no? Que no, yo no voto. Y yo dije, ¿por qué no?
no es importante o, pues no encuentro por quién votar, no me gusta ningún candidato, ni republicano, ni independiente, ni conservador, ni liberal, y no, la verdad que no. Entonces, como no me gusta ninguno, no voy a votar por ninguno. Yo dije, ¿really? Sí, bueno, ok, aquí el voto no es obligatorio, como en otros lugares, en otros países, pero no me pareció, desde mi perspectiva, un acto muy responsable, especialmente viniendo de un líder como un pastor. Comprendo que a veces es complicadísimo votar por alguien porque a uno no le gusta a lo mejor ningún candidato, pero tiene que haber alguno que se acerque lo más posible a los valores bíblicos. Nunca usted y yo vamos a encontrar un candidato que justo, a mí 100% nos gusta. Es probable que a algunos les guste un 90%, otros un 50%, otros un 70% o 75%, lo entiendo. Pero decidir no cumplir con un derecho y con un privilegio tan grande como es el votar, es no comprender lo que ese privilegio realmente significa. Y encima, si es un pastor y la iglesia sabe que esa es su posición, ya ahí influyó en un número de personas. En el caso de él era una iglesia relativamente pequeña, pero si fuera una iglesia grande. Ahora, no quiere decir que la gente va a hacer lo que hace el pastor, cada uno es autónomo en ese aspecto, pero como de todo, pero es una influencia fuerte. Yo soy consciente de eso como pastor. Entonces, no es que el pastor tiene que decir, yo voy a votar por fulano de tal. Eso es secreto, pero sí incentivar a votar, yo lo he hecho. Hermanos, los que son ciudadanos, es un privilegio y uno de los mayores privilegios de la ciudadanía es votar. Vayan, por favor, oren al Señor, miren las plataformas políticas, observen qué es lo que la Biblia dice, pero acerca de estos asuntos, pero por favor voten. Ahora, 25% promedio, eso es nada en un país como este. O sea, son muchos millones, pero no tiene toda la fuerza que tiene. Y observe lo que sí ha ocurrido cuando los cristianos han salido a la calle a votar. Han hecho una gran diferencia. En estas últimas elecciones hubo, entiendo, mucha frustración, mucha confusión, mucho enojo, y otra vez un sector del cristianismo general parece que no votó. Y entonces, pues ahora se están quejando. Y yo, cada vez que escucho a un cristiano, especialmente un líder, quejarse sobre lo que está sucediendo hoy con la persecución o los medios o la administración actual, y yo le digo, me dan ganas de preguntarle, ¿usted votó? Y yo sé que algunos me van a decir sí, otros me van a decir, sí, pero me equivoqué, u otros van a decir no voté, u otro, bueno, sí, pero no ganó el que yo voté, pero lo importante es que votó. Pero si dice no voté, yo pienso, no tiene derecho a quejarse. O sea, tiene el derecho de la libertad que el país le da, pero usted comprende, cuando decimos no tiene derecho, estamos diciendo por qué se está quejando de algo que no participó. En algo que no participó, entonces yo, a través de mi historia aquí, he votado varias veces, muchas veces, y no siempre el candidato de mi elección fue la persona que terminó en el poder. No solamente estoy hablando de la Casa Blanca, estoy hablando del Senado, jueces, yo voto por lo que es local, todo eso que está en la boleta, y mi esposa y yo nos tomamos el trabajo de investigar quiénes son, qué creen, que todo, porque lo tomamos como una responsabilidad muy seria. Y no creo que delante de Dios mismo, como cristianos, es bueno pensar, bueno, no me importa, no tengo tiempo. Dios nos ha permitido esto. Entonces, ¿cómo no tomarlo con responsabilidad? ¿Cómo ser flojos o vagos o irresponsables en eso? Yo pienso, bueno, nosotros por lo menos vamos en casa a tomar esa responsabilidad y lo hacemos. Al cabo, estamos aprendiendo cada vez que ocurre a hacerlo más rápido y lleva tiempo, pero casi ya no tanto. Entonces, uno está pensando en todo esto porque creo que la pasividad de muchos cristianos o gente que profesa amar a Dios y amar al Señor Jesús y las iglesias, pues ha tenido una actitud muy pasiva o muy negativa. Y nosotros como latinos, como hispanos,
si vinimos de países donde la política es muy corrupta y los votos son una broma, realmente salen electos los que ya se programó que salgan electos. A veces uno llega acá y tiene esa mentalidad y piensa, no, mi voto no cuenta nada, es mentira. Y tiene la misma mentalidad y juzga de que aquí va a pasar lo que pasaba allá. Espero que no, hay sospechas de que ya ha estado ocurriendo, pero parece que todavía, bueno, no sé, ese es otro tema, pero lo que sí les digo es tenemos que votar. Porque parte de la pasividad produce, en mi opinión, esta persecución. No es solamente el voto por candidatos a la presidencia o Senado, jueces, etcétera, sino locales, sino que hay tantas cosas que están involucradas en la no participación. Ahora, otra vez, pastor, ¿qué significa la participación? ¿Me tengo que afiliar a un partido político y ser alguien que viaje y que vote, que haga conferencias a favor de ellos? Pues está en su derecho si usted quiere hacerlo. No es lo que yo le estoy diciendo, le animo a que lo haga. Hay muchas maneras de poder hacer conocer su opinión. Yo tengo esta plataforma, gracias a Dios, que es la radio, y como pastor de la iglesia yo puedo hablar tranquilamente, sin ningún problema legal, con los miembros de mis congregaciones acerca de cómo votar, no a quién votar. Esa es la diferencia. Pero sí, algunas iglesias y pastores dicen, sí, voy a decirles a quién votar, porque este y el otro y aquel. Pero por lo menos recordar que la ley no nos prohíbe que hablemos de candidatos, no nos prohíbe que hablemos de plataformas políticas. Inclusive yo he estado en iglesias americanas, por ejemplo, donde cuando llega el tiempo de las elecciones, el mismo gobierno pide a iglesias que ofrezcan sus edificios para hacer los padrones electorales, para poder votar. Y uno dice, porque eso no es inconstitucional. No es porque eso no significa que la iglesia en particular está aprobando un partido. Cuando uno va a votar y es en el edificio de una iglesia, simplemente hay ahí boletas o computadoras con boletas electrónicas de todos los partidos que han sido aceptados y tienen su plataforma y sus candidatos políticos. Entonces la iglesia no está haciendo promoción por uno en particular, simplemente está ofreciendo sus facilities, ¿verdad? Sus edificios para que se haga algo muy bueno, que es cumplir con una obligación civil, aun cuando es optativa para nosotros aquí en los Estados Unidos. Entonces, nosotros tenemos que aprender como cristianos, no importa que usted no sea un pastor, pero como cristianos tenemos que aprender a dialogar, a hablar de estos temas controversiales, como hacemos todos los lunes nosotros aquí. Yo creo que si le podemos, aunque usted no esté de acuerdo con las cosas que yo digo, si por lo menos le animo estos programas le animan a hablar, a platicar acerca de temas que van más allá de los temas que usted simplemente le gusta practicar. Y usted puede hablar con buena información y saber dónde y cómo encontrar buena información para hablar de estos temas, aunque sean controversiales. Yo creo que si logro eso, si logramos con la producción de Radio de la Red eso, yo digo, bueno, qué bueno, gracias a Dios, gloria a Dios. Porque otra vez, el ser muy pasivos, flojos o no interesados en estos temas es justamente lo que abre las puertas de par en par para que hoy tengamos lo que ya estamos sufriendo. Desde el año 1954, no comprender una enmienda de Lyndon Johnson, que tiene el nombre de él porque él la propuso y el Congreso la votó, y no comprender cómo es realmente, cómo funciona esa enmienda, y autocensurarnos, como dijo el autor que le mencioné antes, y callar, pensando que no podemos hablar de estos temas. Hay que tener cuidado con esto. Cuando regresemos voy a hablarle acerca de una cláusula que se llama el establecimiento de la primera enmienda. No lo voy a aburrir, pero lo quiero informar cómo trabaja esto, ¿ok? Quédese con nosotros. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Servicios de traducción e interpretación profesionales y precisos. ¿Tiene usted cita en inmigración con un médico o un abogado y necesita un intérprete?
¿Necesita algún documento traducido como acta de nacimiento, matrimonio, artículo de periódico, carta, documentos legales e importantes? Jane Correa tiene la experiencia y amabilidad para ayudarle. Llame al 303-918-9347. 303-918-9347. Servicios de traducción e interpretación. Está para ayudarle. Les saludan Mario y Patti Contreras para invitarle a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Compartimos testimonios de matrimonios acerca de lo que Dios ha hecho y está haciendo en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana, aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bernal Home Improvement desde el 2007. Ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad, drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos a 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement. Hola, somos Cristian Méndez y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde informamos y comentamos sobre lo que sucede en el mundo cristiano. Todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de 2 décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa Los Niños de la Red, el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10:30 de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Los Niños de la Red. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Visítanos en el internet a vivirmejortcm.com. Muy bien, estamos hablando hoy acerca de la agenda militante en contra del cristianismo y esto es un tema súper actual, especialmente para nosotros como cristianos, y no es una teoría de conspiración, está pues en la boca de muchísima gente pública. Realmente ya casi no se niega. Creo que la semana pasada o la anterior yo le leí un documento público no de gobierno, pero sí de gente que abiertamente ha dicho, oh sí, eso es lo que queremos hacer. Hay organizaciones como la LGBT que también, si tenemos tiempo vamos a mencionar de ellos, pero ellos abiertamente están diciendo que quieren que desaparezca el cristianismo y los judíos. Porque claro, tenemos valores similares, ¿no es cierto? Ahora, la cláusula de establecimiento de la primera enmienda en la Constitución, esto es algo que todavía mucha gente entiende mal, muy mal. Entonces, de todas maneras, aunque los medios de comunicación, periodistas, comentaristas políticos, gente que tiene sus propias agendas, pues no va a ayudar mucho en las escuelas, en las universidades a entenderlo bien. De todas maneras, creo que todos nosotros podemos crear, como algunos dicen, crear conciencia, ¿okay?, acerca de qué es y qué no es lo que debe ocurrir. ¿Okay? Entonces, tenemos que saber cómo hacerlo y una forma de participar es votando.
y usted dice, bueno, voy a ya cambiar de canal aquí porque yo no soy ciudadano, no puedo votar. No haga eso, porque hay muchas formas de votar. O sea, votar es una forma, me refiero al sistema, ¿no es cierto? Formas de votar como electrónicamente, o yo en un papelito, o mando por correo. Ese es otro tema. Lo que estoy diciendo es, aun si usted no es ciudadano aquí, usted no puede votar para presidente, por ejemplo, o gobernador o algo así. Hay situaciones donde usted sí puede votar para ciertas cosas que no requieren que usted sea ciudadano. Por ejemplo, en la escuela de sus hijos o en algunas organizaciones sociales. Y usted dice, bueno, pero ¿eso qué influencia puede dar? O más de lo que usted piensa. Especialmente si hay muchas personas que están participando en eso. Entonces, usted puede apoyar representantes, digamos, elegir representantes en su ciudad, y aunque quizá no pueda tal vez votar literalmente, usted puede hablar. Nadie le va a prohibir aquí a hablar, nadie le va a decir a usted si... Es más, creo que es ilegal, tendría que ver con un abogado de este aspecto, pero me parece que no se puede... Si una persona, tal vez como algunos de ustedes, dicen, bueno, yo no tengo la ciudadanía, puedo participar y hablar y decir, bueno, yo públicamente creo que no está bien lo que tal representante o candidato, alcalde o quien sea, está tratando de decir porque no estoy de acuerdo. No creo que alguien le pueda ir a preguntar cuál es su estatus de documento, residente o ciudadano. Entiendo, puedo estar equivocado porque no soy abogado, pero entiendo que no pueden preguntarle eso. Como hoy en día por la vacuna, nadie tiene que preguntarle si usted está vacunado o no. Usted no tiene por qué responder. Yo estaba pasando ayer por un Starbucks y había un cartel en la puerta que decía, si usted está, en inglés, ¿no? Decía, si usted está completamente vacunado, puede entrar sin máscara. Si no, le pedimos que tenga la máscara puesta. Y yo pensé, ¿y cómo pueden comprobar quién está vacunado? Porque no pueden preguntar si usted está vacunado. Y tuve la tentación de entrar para ver qué hacían si yo no me ponía la máscara. Y después dije, ok, Daniel, tampoco es necesario que crees un problema. Ya hay demasiados problemas que resolver. No te metas en algo que no es necesario. Pero me quedó la pregunta. Yo quería entrar y preguntarles, ¿cómo hacen ustedes para saber si yo estoy vacunado o no? ¿Qué tal si no estoy vacunado y de todas maneras no me pongo la máscara? Claro, eso juega con la honestidad de uno, ¿verdad? Y yo, bueno, si no estoy vacunado no voy a entrar, y si estoy vacunado voy a entrar, o voy a usar o no voy a usar la máscara. Pero me quedé pensando, así como no nos pueden preguntar legalmente si tenemos la vacuna o no, tampoco pueden legalmente, creo, preguntar si usted es residente o ciudadano o no. Claro que lo tienen que preguntar para votar, y espero que eso no cambie, pero sí creo que no se lo pueden preguntar si usted dice, yo voy a hablar, I don't know, si le hacen un reportaje en la calle, un noticiero de televisión, o si lo invitan a una radio y usted quiere hablar del tema. Entiendo que no tiene que usted tener cierto tipo de documentos para poder hacer eso. Repito, puedo estar equivocado, pero hasta donde entiendo, hasta donde sé, creo que no lo necesita. Ahora, ¿puede usted entonces decir, yo no estoy de acuerdo como cristiano porque esta señora o este señor son candidatos a X cosa, pero están promoviendo cosas que con mi conciencia no están de acuerdo, o soy cristiano y la Biblia me enseña esto y esto que están pensando es contrario? Usted puede hacer eso. ¿Ok? Entonces, de la misma manera usted puede decir apoyo a estos y estos y estos candidatos, porque sí, ellos que van a jurar con la Biblia en la mano, irónicamente muchos de ellos no creen en la Biblia y juran con la Biblia en la mano, pero algunos dicen, oh sí, yo creo y no lo que dice la Biblia, etcétera. Entonces usted tiene todo el derecho de expresar su opinión con relación a esos candidatos, y los pastores también tenemos derecho. La gente piensa que no, por la cláusula de establecimiento de la primera enmienda, porque no se entiende bien, porque no se conoce,
Y los enemigos del cristianismo, realmente aquí en Estados Unidos, y yo me atrevo a decir los enemigos del país, aún habiendo nacido aquí muchos de ellos, hay que recordarles que la Constitución nos brinda la libertad de religión y la libertad de expresar libremente lo que nosotros creemos, de la misma manera que ellos tienen libertad de, con todo, sin ningún problema, expresar su opinión contraria. ¿Okay? Ahora, observe que está la cultura de cancelación, donde se trata de que nos callemos. Entonces, aquí yo tengo en mis manos la Constitución. Y la Constitución dice: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, con el objeto de formar una unión más perfecta, establecer la justicia y garantizar la tranquilidad interna, atender a la defensa común, promover el bienestar general y obtener las bendiciones de la libertad, tanto para nosotros como para nuestra posteridad, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Se la estoy leyendo en español para que sepa que hay una versión en español, como en otros, entiendo que en otros idiomas también. Así que no hay excusa para decir: oh, yo no hablo inglés, yo no entiendo. Y aun si usted no sabe leer y escribir, se la acabo de leer. Ahora, las enmiendas. Ok, enmienda número 1. El Congreso no aprobará ninguna ley relativa al establecimiento de ninguna religión, ni que prohíba una ley que prohíba su libre práctica de cualquier religión, ni que limite la libertad de expresión de cualquier religión, ni que limite la libertad de prensa, ni el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente, ni el derecho a pedir al gobierno la reparación de agravios. Aquí hay 4 cosas importantísimas. La primera tiene que ver con la religión. El gobierno no puede establecer una religión oficial. ¿Okay? Tampoco el gobierno puede prohibir la libre práctica de la religión. Algunos han abusado de esto durante la pandemia, bajo la bandera de salud pública, y se les fue la mano. También ni que limite la libertad de expresión de la religión, ni la libertad de expresión en general de cualquier asunto, incluyendo política. También la libertad de prensa, ya son 4 cosas. Ahí va para todos los que estamos en los medios de comunicación, especialmente periodistas. Ni el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente, inclusive para protestar por algo. Ni el derecho de pedir al gobierno, ni el derecho a pedir al gobierno la reparación de agravios. Ahí tiene 6 cosas en la primera enmienda. Importantísima. Se ratificaron el 15 de diciembre de 1791, dice aquí las primeras 10 enmiendas. Se ratificó, es decir, no hay, está súper sellado y firmado, está revisado y esto es lo que tienen que hacer. Entonces, yo no quiero ser un ignorante de la Constitución y yo quiero conocer cuáles son nuestros derechos. Y yo quiero que usted no ignore la Constitución. Es bien pequeñita, es un booklet. Lo puede leer, pídala, búsquela, cómprela en cualquier lugar. Ya que le gusta Amazon, compre a ver si todavía se la venden. Entonces aprovéchela en inglés, español o en el idioma que a usted le plazca leer mejor, sepa leer mejor. Pero no tiene que ser un experto en el asunto, pero por lo menos déle una buena leída, marque cosas como la primera enmienda. Entonces cuando alguien venga y le diga: usted no puede hablar de esto, ¿quién dijo que no? Mire lo que la Constitución dice. Entonces, cuando usted sabe leer e interpretar la Constitución, no pueden hacerlo callar. Los cristianos hemos pecado, en general hablando, algunos no, pero de estar encerrados en nuestros templos o casas y decir: no, estos no son temas para nosotros vamos a predicar a Cristo. Pues esa es la función principal. Pero eso no significa que no conozcamos nuestros derechos. Nosotros en la Iglesia de la Red venimos por más de un año estudiando el libro de los Hechos en la escuela dominical, o nosotros le llamamos escuela de vida. Y en mi clase de adultos yo les he dicho varias veces: observen cómo Lucas en el libro de los Hechos, inspirado por el Espíritu Santo, escribe mostrando cómo el apóstol Pablo conocía muy bien sus derechos como ciudadano romano, aun siendo judío. Y si él no hubiese conocido todo eso, yo no sé si Dios lo hubiese puesto frente a magistrados, no sé quién, para decir que no, pero es un hombre que conocía muy bien las leyes, aunque no era un abogado. Conocía cómo se manejaban estas cosas y sabía muy bien con quién tenía que estar y con quién no tenía que estar, aun cuando lo acusaban falsamente de las cosas que lo acusaban. Bueno, hoy en día no creo que estamos tan lejos de cosas así.
Vamos a regresar después de esta pausa. Entramos en la última media hora del programa, segmentos 7 y 8. Y vamos a seguir hablando acerca de esto porque nos compete en la práctica. Si usted no hace nada al respecto, luego lo va a sufrir. ¿Ok? Ya volvemos. Escuchas Radio La Red, estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. ¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6:30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue. En Denver, en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50. Y en Arvada, en el 14605, al oeste de la avenida 64. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Hoy, en el programa Viva Mejor, el Dr. Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad. Muy bien, entramos en ya el séptimo segmento, es decir, entramos en la última media hora del programa. ¿Y qué es lo que podemos y no podemos hacer los pastores? ¿Okay? Yo sé que aquí ven o escuchan el audio del programa también algunos pastores o algunos de ustedes que la mayoría no están en el pastorado, pero son miembros de algunas iglesias. A ver, ¿qué es lo que la ley dice que podemos hacer y no podemos hacer? Yo no soy abogado, pero sí estoy mirando documentos aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el púlpito? Porque esa es una de las funciones que el gobierno ve a nivel oficial. Púlpito no significa cuál es el mueblecito que usamos, si estamos en un stand. La idea es nuestro oficio frente a la congregación, es la idea. Dice, los pastores no pueden respaldar abiertamente a un candidato en particular, decirle a la gente por quién votar o contribuir con dinero de la iglesia a una campaña política. 3 cosas grandes. Yo como pastor
No puedo abiertamente respaldar a un candidato en particular. Eso no quiere decir que no puedo hablar de las virtudes del candidato que nos gusta y de los que no nos gustan. Lo que no debemos hacer es respaldar abiertamente. Hermanos, yo voy a votar por fulano de tal. Decirle a la gente por quién votar. Tampoco. Vote por este, vote por el otro. Eso es tarea de los candidatos. O eso es tarea de la gente que está involucrada en los partidos políticos, aún gente civiles, ¿no? Que están, pero y aún dentro de la iglesia hay miembros de la iglesia que pueden decir al otro, acá, vote por este, vote por el otro. No dentro de la iglesia necesariamente, pero el pastor mismo como un ciudadano aparte de su función pastoral, uno es libre de respaldar a un candidato o de poner su dinero, si quiere, en una campaña política, pero siempre fuera del contexto de la iglesia. Lo está haciendo no en representación de la iglesia, lo tiene que hacer en representación de sí mismo, nada más, como cualquier otra persona. Pero fuera de la iglesia, me refiero fuera del edificio, inclusive fuera de su función como pastor. Uno dice, bueno, uno siempre pastor 24 horas todos los días, sí, pero usted comprende que en un sentido es parecido a lo que, digamos, un médico. Dentro del hospital, el médico es el médico y está cumpliendo funciones médicas. Fuera del hospital sigue siendo médico, pero no está cumpliendo funciones médicas. Un policía es un oficial de la ley y mientras está en sus turnos de trabajo, está operando como funcionario de la ley. Cuando está fuera, como se dice, off duty, no está funcionando así, sigue siendo policía, no pierde su licencia, su badge, sus armas, pero está actuando como un civil. Entonces, en el caso de los pastores, una cosa es lo que podemos decir en público sobre la política y tenemos que conocerlo, y otra cosa es lo que como individuos fuera, por ejemplo, si usted viene a mi casa y me dice, ¿qué piensa de tal candidato o esto que lo otro? O si yo le quiero decir por quién voy a votar o por quién voté, estoy en mi casa o estoy en su casa o estamos tomando café o té o comiendo juntos en un restaurante o estamos en mi carro yendo a algún lugar. Eso es totalmente diferente porque uno no está bajo el gobierno, uno no lo ven como está funcionando oficialmente en ese momento como pastor. Es pastor, pero no está funcionando oficialmente en la congregación. ¿Comprende eso, verdad? Entonces, lo que la ley está mostrando es eso. Como pastor, yo no puedo respaldar abiertamente a un candidato en particular desde el púlpito. No puedo decir a la gente desde el púlpito por quién votar. Y contribuir con dinero de la iglesia a una campaña en particular, política, para cierto candidato. No, porque el dinero de la iglesia no es para eso. La excepción de impuestos de renta del IRS a las iglesias es porque justamente la iglesia no es una empresa que hace dinero. Entonces, el dinero que se junta por diezmos, ofrendas, donaciones especiales, etcétera, en una iglesia tiene que ser para las funciones de la iglesia. Funciones en cuanto a servicios reuniones, o los jóvenes, o adultos, o ancianos, o cosas que la iglesia hace. Pero no puede ser para lo que es hacia afuera de la iglesia. Entonces, eso hay que entenderlo bien. Inclusive hay una ley que permite que la iglesia tenga, digamos, una fuente de ingresos extra de diezmos y ofrendas. Usted ha visto que hay iglesias que tienen cafeterías o bookstores o negocios o preescolares o kinders o escuelas. Y usted dice, bueno, ahí la iglesia está ganando dinero. Sí, pero solamente lo puede usar para las cuestiones de la iglesia. Es una entrada extra, pero tiene que ser para la iglesia. Usted dice, bueno, me está dando información legal, no como abogado, sino como pastor. Y puedo hacerlo porque esa es la información que yo manejo para nuestras congregaciones aquí en la red. Y eso es de público conocimiento. Entonces, uno lo que no puede hacer es usar dinero de las arcas de la iglesia para financiar la campaña política de X candidato. Eso no está permitido por la ley. Pero el pastor, como individuo, puede hacer lo que quiera. ¿Okay? Ahora, si es recomendable, no recomendable, eso es otro tema. Pero legalmente, por lo que vemos aquí en la ley, tiene esas libertades. Un pastor es absolutamente libre, dice aquí, de hacerlo como individuo fuera de la iglesia. ¿Ok?
¿okay? Promover candidatos fuera de la iglesia. Claro, uno sabe, pero ¿cuál es el chiste? Todos conocen que es el pastor, sí, pero está funcionando simplemente fuera de la iglesia, en sus off-duty, digamos. Entonces, los pastores, iglesias y organizaciones, no solo cristianas, sino sin fines de lucro en general, pueden legalmente hablar en detalle sobre todos los temas bíblicos que tienen que ver con las diferentes plataformas políticas. Eso es legal. ¿Okay? Si en las próximas elecciones presidenciales o en las que vienen el año que viene, con relación a senadores y todo eso, diputados, y bueno, vamos a empezar ya pronto a tener campañas políticas, candidatos. Yo como pastor, su pastor en su iglesia local, puede hablar de esas plataformas, pero desde el punto de vista bíblico. Eso es legal. Puede decir, bueno, X partido político, X candidato de tal partido político está promoviendo esta ley del aborto, del matrimonio gay, o esto y aquello y lo otro. Y bíblicamente pensamos esto y esto y esto y esto, y muestra la Biblia. Entonces, no digo muestra el libro, ¿verdad? Lo hace y que la gente lo vea, eso no está mal, pero digo, muestra en la Biblia la posición bíblica al respecto de esos temas. No hay ningún problema, eso lo puede hacer. Cuidado, porque hoy en día tratan de silenciarnos, haciéndonos creer que eso es ilegal. No, señores, eso no es ilegal, ¿ok? No estamos apoyando o diciendo vote por este, vote por el otro. Estamos diciendo, estos candidatos votan por esto o promueven esto si llegamos a votarlos, estos promueven esto otro. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Eso es lo que nosotros... La Biblia es como si fuera nuestra Constitución. No está aparte de la Constitución de los Estados Unidos, es otro documento, pero cuando digo es como si fuera nuestra Constitución es porque es lo que es la palabra de Dios, es lo que nosotros nos basamos y, como decimos en inglés, supersedes, o sea, va por arriba, está más arriba en autoridad para nosotros que cualquier otra ley. Si una ley del gobierno local, estatal o federal nos fuerza a violar algo de la Biblia, ahí sí que no. ¿Okay? Porque la ley de Dios está por sobre la ley humana. Entonces, las iglesias pueden invitar a políticos, sí pueden. Muchos nosotros no nos gusta hacerlo tal vez, pero las iglesias pueden invitar a candidatos, a políticos, a entrar en las iglesias y hablar con las congregaciones, siempre y cuando la congregación, en este caso el pastor, la iglesia, no solamente invite a el candidato de un partido, sino también de otros partidos. ¿Está claro? Ahora usted dice, no, pero nuestro pastor no va a querer invitar a X persona que es candidato de un partido que no estamos de acuerdo. Bueno, entonces no puede invitar a nadie en realidad, porque si no, el gobierno, la IRS puede ver, si usted invita a uno solo, puede pensar que ustedes como iglesia están queriendo favorecer a ese partido. Recuerden, no estoy hablando como abogado, estoy diciéndole lo que en la práctica como pastor y lo que veo en las leyes, qué podemos y qué no podemos hacer para ilustrarle, para informarle, que usted sepa, ¿no es cierto? Entonces, por eso no se asombre, especialmente iglesias americanas grandes invitan a un candidato o al otro, y esos candidatos tratan de buscar la invitación de esas iglesias grandes porque saben la influencia que tienen a veces con miles de personas. Ahora, ¿pueden las iglesias invitar a candidatos? Pueden, siempre y cuando la iglesia también extienda la invitación a otros. Ahora, si esos otros después quieren aceptar venir o no, ese es otro punto, pero tiene que haber una forma de comprobar, entiendo, que usted está invitando a otros candidatos. Personalmente no lo veo tan productivo porque yo creo que bíblicamente un servicio es para hablar de Cristo, hablar del Evangelio, pero hay iglesias que lo hacen en conferencias o reuniones aparte de los servicios para informar a su gente. Entonces eso legalmente es posible. Ahora, cuando regresemos en el último segmento les voy a comentar que yo entiendo la preocupación que tenemos como cristianos de no mezclar religión con gobierno, pero vamos a ver cómo se maneja esa situación. Ya volvemos. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red.
Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Tiene problemas con el agua o el drenaje en su hogar? ¿Por qué esperar? ¿Para qué poner en riesgo la salud suya y de su familia? ¿Tiene un toilet o water heater que está tirando agua? ¿La tina o shower no funcionan? ¿Hace cuánto tiempo está sin usar lo que tiene? No espere a que su problema de plomería sea más grande y más caro. Arréglelo ya. Llámenos hoy mismo, estimados son gratis. VT Plumbing, 720-937-4498. 720-937-4498. Ah, y recuerde, no acepte imitaciones. VT Plumbing. Soy Aarón Velo, anfitrión del programa La Red Norte. Escucha las series bíblicas edificantes para tu vida que te ofrecemos todos los martes a las 3:30 de la tarde. Oramos que este programa sea de bendición para ti. La Red Norte, a través de esta, tu estación de radio preferida, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Les saluda el hermano Guadalupe de Auto Repair Peña y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Auto Repair Peña. Hola, te habla Marta Cáceres y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12:30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde aquí en tu estación favorita 1650 AM, Radio La Red. Te esperamos. Visítenos en el internet en vivamejordcm.com. Este es el último segmento para nosotros hoy. Estamos hablando acerca de la agenda militante en contra del cristianismo a nivel mundial. Estamos concentrándonos un poquito más últimamente en Estados Unidos. Y quizá usted se pregunte, amigo oyente o televidente, ¿y qué tiene que ver todo lo que usted acaba de decir, Pastor Daniel, en el segmento anterior y en el anterior? ¿Qué tiene que ver todo eso con el tema central de el avance militante en contra del cristianismo? Bueno, tiene mucho que ver, porque si nosotros no conocemos las leyes, no hablamos de estas cosas, no sabemos cuáles son nuestras limitaciones, nuestros derechos, pues la agenda militante en contra del cristianismo avanza más rápido. ¿Por qué? Donde hay ignorancia, hay puertas abiertas para que haya opresión, para que haya persecución. En la Biblia hay un texto que dice: sin profecía el pueblo perece, sin conocimiento el pueblo perece. Hay versiones, ¿no?, de eso así, pero en este caso, sin conocimiento de cómo trabajar como cristianos, cómo trabajar con las iglesias, pues es más fácil que se aprovechen de nosotros. Cuando uno ignora algo, es más fácil que otro se aproveche. Ahora, gracias a Dios hay gente honesta que, si ve nuestra ignorancia en ciertos aspectos, nos ayuda, nos explica y nos da una gran sorpresa de cosas que no sabíamos que son posibles, por ejemplo, derechos que tenemos.
pero otros que tienen una agenda para hacer desaparecer el cristianismo van a tratar de usar la ignorancia que ellos ven o la desidia, la flojera, la vagancia, que como que quiera llamarle, la dejadez. No, a mí no me interesa la política. Y ellos mismos han incentivado ese asunto de no les tiene que interesar la política. Entonces, lamentablemente hay hermanos y hermanas en Cristo que han decidido alrededor del país que no les tiene que importar la política. Ahora, mis amigos, la política está en todo. No estoy hablando de los partidos políticos, pero yo entiendo que, y como pastor entiendo, y aún antes en general como cristiano entiendo en general que uno piensa, yo no quiero mezclar las cosas, la política, el gobierno, la religión. Entiendo de no mezclarlas hasta cierto sentido, y la Constitución habla de eso, pero no podemos hacer una separación, algunos dicen un divorcio, entre nuestra fe en Cristo Jesús y nuestra política, lo que creemos y a quién votamos y qué hacemos y no hacemos o cómo están las leyes, mucho menos cuando la Biblia tiene la respuesta a todo. Y nosotros nos vamos a quedar callados simplemente porque la política es sucia y la política... Bueno, un momento, todo tiene su porqué y su límite también, entonces significa que si vamos a votar, ese día el Señor Jesús quedó en casa. No, donde quiera que vamos, el Señor está en nosotros y con nosotros. Entonces, tenemos que pedirle sabiduría a Dios para comprender lo que los candidatos y sus plataformas dicen, hacia dónde quieren ir, y cuando llega el momento de votar, yo oro, Señor, ayúdame, y ya voy con la mente de con quién voy a votar o quiénes tengo que votar, pero estoy orando, Señor, dame sabiduría, ayúdame a encontrar la información que necesito, no solo la que ellos me dan, y yo quiero estar seguro de que gane o no gane mis candidatos de preferencia, al menos mi conciencia está tranquila en saber que yo hice mi homework, mi trabajo, y pude investigar. Y hoy en día, como dije antes, es más fácil porque hay muchas organizaciones buenas que nos ayudan a investigar y que nos dan mucha información que a veces los mismos candidatos no nos dan a propósito. Entonces, no podemos dejar los aspectos políticos de lado. En realidad tendríamos que orar para que el Señor llame a más personas a hacer de la política su ministerio, si se quiere, a estar involucrados en no solamente la política, en las artes, en los medios de comunicación, en los medios de información, en los medios de educación, ni le digo. Más y más y más tenemos que decir, Señor, ahora, no crea lo que algunos piensan, que dicen, bueno, si hacemos eso un día vamos a ganar, el reino de Dios lo vamos a hacer nosotros. No trabaja así. Yo no veo que la Biblia dice eso. Pero sí que el Señor quiere que nos involucremos en todos los aspectos de la sociedad. Sí, porque la gente necesita gente cristiana que sea de verdad cristiana. Muchos políticos dicen que son cristianos y van a una iglesia y todo, pero no significa que son cristianos, ¿ok? Se bautizaron o confirmaron o pusieron su firma acá allá y tienen un acta de bautismo. Eso no significa. Significa mucho si fue real, significa todo realmente son cristianos, pero a veces es como pasa en nuestros países, ¿no es cierto? Bueno, mis padres eran de esta religión y yo también, pero no entiendo nada, no sé nada, no tengo una relación personal con Dios. Entonces eso pasa a veces con políticos, pero hay otros que sí son realmente nacidos de nuevo, son cristianos, de verdad. Ahora, la política afecta a todas las áreas de nuestra vida en realidad. Y repito, la Biblia tiene la voz, la verdad para todas esas cosas. Entonces, necesitamos también nosotros tener una voz, que es la voz tiene que ser lo que la Biblia dice, la voz del Señor a través de la Biblia, y poder entonces pues hablar, hacer preguntas. I don't know, si yo estuviera en una situación donde estoy frente a un político que visita mi pueblo, mi ciudad, y dicen, y yo, si ustedes me votan, voy a proponer las leyes para que el aborto sea gratuito y sea pagado por nuestros impuestos, y muchos van a decir, ¡yay! Yo tendría que decir ahí, tengo una pregunta, cuando llega el momento de las preguntas. Sí, señor, ¿qué pregunta tiene? Mire, yo no estoy a favor del aborto,
mi conciencia no me lo permite, pues la palabra de Dios, yo creo en la Biblia y yo no veo que la Biblia apruebe el aborto y no me gustaría que mis impuestos, mis taxes que yo pago fielmente cada año, sea una parte de eso usado para subvencionar y pagar algo sobre lo cual yo moralmente estoy en contra y espiritualmente estoy en contra. Ese candidato o esa candidata tiene que saber qué responderme a mí como habitante y como espectador o participante en ese lugar. ¿Sabe lo que están haciendo hoy en día muchos candidatos? Insultándonos y diciendo, no, ustedes tienen una mente cerrada. Mire, señor, con su permiso, yo no estoy pidiendo que juzgue en su opinión qué mente tengo yo. Responda a mi pregunta, por favor. ¿Qué hace usted? Si usted dice que quiere servir a todo el pueblo, ¿por qué no quiere servirme a mí? Yo soy parte del pueblo y yo, como muchísima gente, no estamos a favor de esto. ¿Cuál es su respuesta? Y observe, especialmente si los debates son televisados y hay preguntas, observe por favor en detalle cómo son esas respuestas. Algunos no tienen respuestas, otros tratan de ponernos en ridículo cuando se dan cuenta que somos cristianos o les decimos que somos cristianos. Este es parte del plan, ¿ok? Y la gente tiene su hinchada, como dicen en algunos países, ¡yay!, ¿verdad? A propósito, entonces, no, nosotros no tenemos que amedrentarnos, eso significa, no tenemos que intimidarnos porque se van a burlar. Yo estoy seguro que en esa audiencia, si yo hiciese esa pregunta a una candidata o un candidato, seguro que hay otros cristianos ahí. Entonces no tienen por qué avergonzarse, tienen que decir, no, momento, yo soy parte de la ciudadanía, como dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, allí por el capítulo 25, 26 de Hechos, en un momento está frente a una autoridad, ni siquiera un candidato, ya es una autoridad, y dice, bueno, te vamos a llevar, Pablo, a este otro lugar para que... Y él dijo, yo sé que estoy en el lugar correcto y frente a la autoridad correcta para que trate mi caso. Mire cómo él conocía las leyes. Y era el apóstol Pablo. Vaya hombre de Dios, la mayor parte del Nuevo Testamento. Dios inspiró a Pablo para que la escriba. Y sin embargo, el hombre sabía muy bien lo que tenía que decir y cómo hablar con estas personas. La Biblia tiene respuestas y la gente no va a conocer las respuestas bíblicas si nosotros solamente predicamos o, digamos, expresamos los conceptos bíblicos dentro del templo o en nuestra casa o aquí en la radio. Todo esto es fácil en un sentido. Pero cuando estamos en esos lugares o en la escuela o donde usted le toque estar, pídale a Dios valor para decir, hey, yo soy un ciudadano o un residente o no residente, pero aquí estoy y necesito que se me respete así como yo respeto a usted, y mire lo que la Constitución dice y por qué está esta persecución contra los cristianos. Y si le dicen, no, eso es mentira, ustedes están siendo mal llevados por teorías de conspiración, usted tiene que tener pruebas de que no, lo que le estoy diciendo es cierto. Mire, han cancelado mi cuenta de Facebook, o mire, han cancelado, si es lo que ha ocurrido, claro, o esto es lo que ha pasado, o como están pasando en Canadá, se presentan varios policías, claro, enviados por el gobierno del lugar, y cierran un templo. Todo eso es inconstitucional, aún en Canadá, por lo que hemos leído. Y sin embargo, bueno, yo felicito a esos pastores que están hablando públicamente acerca de esto, no con violencia, no con arrogancia, mucho menos con insultos, pero tienen que conocer lo que está ocurriendo y tienen que saber que las iglesias, los cristianos, no somos una masa de gente ignorante, retrógrada y sin estudios. Y no estoy diciendo que la gente sin estudios es retrógrada, estoy diciendo ellos piensan esas cosas. Porque aun si yo no supiera leer y escribir, y usted tampoco, tenemos a Cristo en nuestro corazón y somos personas que pensamos. Ellos tienen que saber que están hablando con gente pensante y que conocemos la Biblia y que conocemos la Constitución y que no vamos a dejar que pase nomás el agua por ahí sin que nosotros la veamos y digamos algo al respecto. Así que bueno, mis amigos, otra vez, hay una agenda militante en contra del cristianismo. Esto no diga usted, pero la Biblia dice no es con ejército ni con espada, no estamos peleando con seres humanos, sino contra el diablo y sus demonios, principados de maldad. Es cierto, y eso apela a la oración, pero no significa que no hablemos de estos temas. Tenemos que hablar con inteligencia, con sabiduría de Dios, con la Biblia. Tenemos que hablar de estos temas.
Mañana vamos a ir a 1 Juan 2:27 en nuestro estudio bíblico de todos los martes y espero que usted se quede con nosotros también mañana. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.